Buenos días. El Señor le bendiga. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bien, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite estar un día más en su casa de oración. Hoy, día domingo, día del Señor. Día donde nuestro Señor se levantó de los muertos. El primer día de la semana, iniciando una nueva creación. Y por eso, desde los mismos comienzos de la iglesia primitiva, se reunían el primer día de la semana para conmemorar su resurrección y reunirse en su nombre. Bien, ¿cómo estuvieron durante la semana? Muchas actividades. Bien, seguimos con nuestra serie de... ¿Cómo se llama la serie? Ahí tiene... Nuestra serie se llama Las Doctrinas de la Gracia, una introducción a la teología reformada. Ya hemos visto 3 capítulos, vimos una introducción, vimos lo que son las definiciones de términos, vimos lo que es el orden de la salvación, y hoy nos toca ver, como dijimos en la introducción, de esas doctrinas de la gracia que fueron armonizadas o ordenadas en un acróstico, el acróstico tulip, que significa tulipán en inglés, una flor que no es justamente propia de Holanda, pero es muy cultivada por allá. Hoy vamos a estudiar ese primer pétalo de esa flor. Hoy vamos a comenzar a estudiar lo que es la doctrina de la depravación total. Ese va a ser nuestro estudio de hoy. Veremos ese primer pétalo, pero como la doctrina de la depravación total es un poco larga y por lo compleja que significa, vamos a ver hoy solamente la introducción de qué es la depravación total. Yo os invito a ir buscando en el libro de la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer desde el 9 hasta el 18. Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 18. Hoy no vamos a deshojar el tulip, vamos a ver el primer pétalo, qué es lo que quiere decir, es muy distinto. Vamos a ver qué significa la doctrina de la depravación total. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. ¿Se pueden sentar los que están de pie? Bien. Para comentar un poco lo que acabamos de leer, aquí vemos lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es la condición del ser humano sin Cristo, sin Dios. Y aquí Pablo está como un fiscal acusador presentando todas las pruebas y está diciendo: mira, el hombre es, debajo de sus labios lo que hay es engaño, mentira, es como el veneno de las áspides que cuando muerde causa la muerte, es una serpiente bastante venenosa, causa la muerte. Y Pablo está como ese fiscal acusador: mira, aquí están las pruebas de que el hombre es culpable. Y hay un absoluto en toda esta lectura que acabamos de tener, que es la expresión no hay ni siquiera uno. O sea, ningún ser humano, incluyéndonos nosotros, no escapamos a esa verdad bíblica de que hay maldad en nuestro corazón. No escapamos a esa verdad. Y aquí Pablo nos lo demuestra, nos dice más de una vez: no hay ni siquiera uno que haga el bien. El bien en el sentido de que Dios demanda que se haga. Porque ciertamente como humanos hacemos bienes a otros, pero no en el sentido de que Dios demanda de que le dé gloria a Él, de que venga de un corazón que no busque nada sino de agradar a Dios. Bien,
Entonces, como les decía, hoy veremos la doctrina de la depravación total, una introducción, como ya dijimos durante la primera clase. La doctrina de la gracia son mejor conocidas por el acróstico TULIP, que significa en inglés total depravación, elección incondicional, expiación limitada, que eso es a nuestros días causa como que la obra de Cristo es limitada, pero no. La gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Ahora, este acróstico del TULIP no se hizo en el siglo XVI cuando se establecieron las doctrinas de los cánones de Dort, que es de donde vienen las doctrinas de la gracia. Eso fue a principios del siglo XX, por allá en el año 1905, 1906, que alguien en una publicación quiso presentar los cánones de Dort de una manera que se pudiera recordar. Es más fácil recordar 5 doctrinas usando una palabra que hacerlo como hasta ese momento se venía haciendo, ¿no? Pero curiosamente, en el TULIP, la primera doctrina que aparece es la depravación total. Sin embargo, en los cánones de Dort no es la primera. La primera es la elección incondicional, porque todo comienza con la elección de Dios, de los escogidos, los llamados. Pero es más fácil recordar con la palabra TULIP. Entonces, la primera que aparece es la doctrina de la elección incondicional. Ahora, el orden de los cánones de Dort es el siguiente. El primero es, ellos se llaman puntos principales. El primer punto principal es la elección divina y reprobación. Cuando Dios elige a Jacob, reprueba a Esaú. Es lo que nos dice Romanos 9. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso es elección y reprobación. El segundo punto principal es la muerte de Cristo y la redención humana a través de ella. O sea que solamente a través de Cristo podemos alcanzar salvación y redención de nuestros pecados. El tercer punto incluye también el 4. Recuerden que al principio dijimos que estos cánones fueron respuesta a un grupo llamado los remonstrantes, o sea, los que protestan, con relación a la doctrina de la predestinación. Y ellos habían alegado 5 puntos. Bueno, estos 5 puntos son respuesta a esos 5 puntos que ellos presentaron. Entonces, aquí en el punto principal, 3 y 4, tenemos la corrupción humana, conversión a Dios y la manera en que ocurre. Y eso es lo que veremos hoy. La corrupción humana. Y el punto principal número 5 es la perseverancia de los santos. Ahora, estos puntos que se presentaron en los cánones de Dort en 1600, siglo XVII, en ese momento cubrían, digamos, que a la manera de pensar de la gente cuando les escuchaban de decir de depravación total, expiación limitada, elección incondicional, la gente en ese tiempo entendía. Sin embargo, usted hoy en día dice depravación total, de que el ser humano es depravado y lo que les viene a la mente es que es malo, pero hasta donde pueda ser. Entonces, las palabras cambian porque el lenguaje es fluido. Una palabra que hace 50, 60 años significaba una cosa, hoy en día no necesariamente significa lo mismo. Ya se le ha dado otro énfasis, otro significado. Entonces, digamos que para resolver esa situación, el doctor R.C. Sproul en vida, él propuso que esos 5 puntos fuesen mencionados de la manera siguiente. Por ejemplo, a la depravación total, él propone que se llame la corrupción radical de la humanidad. Es como más certero a lo que se quiere enseñar, porque radical viene de raíz. Y quiere decir que entonces que el ser humano es corrupto desde la raíz. O sea, no es algo que viene de afuera, viene de adentro. En cuanto al segundo punto, la elección incondicional, él propone que se le llame la elección soberana de Dios, porque al final de cuentas, ¿quién es el que eligió a Jacob? ¿Y quién es el que pasó por alto de Esaú? Fue Dios, en su soberana elección. De acuerdo al orden de los hombres, Esaú debía haber sido el que continuara la descendencia de Abraham. Pero Dios dijo, no, al mayor servirá al menor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La elección soberana de Dios. El tercer punto, la expiación limitada, que como diría el pastor Sube Michelén, causa controversia porque dice que Cristo, que la obra de Cristo es limitada. El doctor R.C. Sproul propone que se le llame el sacrificio con propósito de Cristo, porque Cristo derramó su sangre con propósito,
No lo hizo de manera, ¿cómo se llama? Aleatoria. O sea, el que le cayó y el que no, no. No, la muerte de Cristo fue con un propósito y como le dijo el ángel Gabriel a María, se le llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el pueblo de Cristo el que él vino a salvar, por eso murió. El cuarto punto, la gracia irresistible, porque algunos dicen, no, el hombre sí puede resistir la gracia de Dios y ponen de ejemplo a Esteban en Hechos capítulo 7, cuando está haciendo la defensa, que él le dice al Sanedrín en ese momento que ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón, siempre resistiendo la voz del Espíritu. Entonces ellos dicen, bueno, sí se puede resistir a Dios. Entonces, él propone que se llame el llamado eficaz del Espíritu. Y ejemplos de eso tenemos mucho en la Biblia. Hombres que quisieron tirar la toalla, como decimos en criollo, como fue el caso de Jeremías, y Jeremías dijo, no puedo, porque tu palabra es como algo que me quema adentro. O como el apóstol Pablo, que iba persiguiendo a los cristianos y en el camino Jesús se le aparece y cambió su mentalidad. Ya no puede perseguir a los cristianos. Después que él iba persiguiendo, le dijo, ¿qué quieres que haga? El llamado eficaz de Dios. Cuando Dios llama a alguien, tarde o temprano esa persona llega y no se va a resistir. Y finalmente, la perseverancia de los santos, que no tendría ningún problema en quedarse así. Sin embargo, él propone que se llame la divina preservación de los santos, porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, yo doy mi vida por las ovejas y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. La divina preservación, o sea, que Cristo no solo, y Cristo dijo que Él es el buen pastor. Para que alguien pueda ser bueno o pueda ser reconocido como bueno, tiene que ser excelente. Ejemplo, en lo académico, nosotros evaluamos del 1 al 20. El 20 es, ¿cómo le llamarían en mis tiempos? El sobresaliente, ¿no? El sobresaliente. El 19 creo que es el excelente, pero la nota máxima es 20. Si alguien no saca 20, no es bueno, no es excelente. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, pasó eso sí para hace rato. Si a él se le pierde, aunque sea una sola oveja, él deja de ser el buen pastor. Si se le pierde una, él deja de ser el buen pastor. Pero como él no se le pierde ninguna, él lo dijo y lo estableció, yo soy el buen pastor. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Comentarios? Bien, entonces en este estudio del primer pétalo de Tulis, es decir, la que veremos hoy, la depravación total, lo hemos dividido por lo menos en 4 enseñanzas. Hoy veremos la primera, la depravación total según Jesús, 5 versículos donde nuestro Señor Jesús habló acerca de la depravación total. El segundo punto, que es consecuencia de la depravidad en el hombre, es la inhabilidad o incapacidad del hombre. Ese Dios mediante lo veremos el próximo domingo, la incapacidad del hombre. El tercer punto es cómo se abordó el problema del pecado en la iglesia o en parte de la historia de la iglesia. Veremos algunos acontecimientos allí que se dieron, cómo abordaron el tema del pecado. Y por último, bueno, ¿qué enseña la depravación total y qué no enseña la depravación total? Porque algunos dirán que, bueno, que desconociendo la doctrina, empiezan a hacer lo que se llama muñecos de paja. O sea, empiezan a enseñar cosas que no se dicen en cuanto a la doctrina. Y eso es algo peligroso porque la Biblia dice no mentirás, está entre los 10 mandamientos, no hará falso testimonio. Entonces, si usted quiere representar bien un sistema, usted tiene que estudiar ese sistema. Ejemplo, si quiere debatir con un católico, tiene que estudiar qué enseña el catolicismo romano. No lo que usted ha escuchado solamente. Eso que usted escuchó, tiene que corroborarlo con los libros. Ah, sí lo enseñan. Eso que está aquí, no lo enseñan. Eso es una mentira. Porque si no está representando mal un sistema, y usted está mintiendo. Entonces, eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Y bueno, veremos algunos puntos adicionales como enseñanza para reflexionar y algunos pasajes de estudio. Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Como las aguas del Guaire. Bien. La primera enseñanza, la depravación total según Jesús. 5 versículos
donde nuestro Señor habló de la depravación total. Pero antes de llegar allá a esos versículos, vamos a decir lo siguiente. La depravación total, también conocida como la incapacidad total o corrupción radical, se refiere a las consecuencias del pecado de Adán en la humanidad. Eso es la depravación total, las consecuencias del pecado en la humanidad. Dios le dijo a Abraham, el día que comieras del fruto morirás. Y ciertamente cuando lo comió al instante no murió, pero se rompió esa relación que tenía con Dios y comenzó a contar sus días, que antes no lo hacía, que tuvo como finalidad la muerte. O sea, la muerte es tanto espiritual como física. Entonces la depravación total son las consecuencias que tuvo el pecado de Adán en el resto de la humanidad. Esta doctrina profundiza los efectos o el alcance de la caída de Adán sobre la humanidad. Eso es lo que enseña la depravación total. Cuando hablamos de la depravación total, estamos diciendo que todas las facultades del ser humano están manchadas por el pecado. No estamos diciendo que es una bestia o un monstruo. No, en ningún momento decimos eso. Estamos diciendo que el hombre no es no decimos que el hombre no es del todo malo como pudiera ser. Porque todavía hay algo que se llama la gracia común de Dios que refrena el mal en la humanidad. Todavía está eso allí, Dios en su soberanía, en su poder, frenando el mal. El control de Dios en el universo, que está frenando la manifestación de la maldad que hay en los hijos de Adán. O como dirían en la película Las Crónicas de Narnia, las hijas de Eva, hablando de las mujeres. O sea, no sé si la llegaron a ver. Porque todo... De hecho, Pablo en Gálatas, haciendo la comparación, la alegoría de Sara y Agar, dice que, hablando de las mujeres, ustedes han venido a ser hijas de Sara por la fe. Dice así, una comparación. Ok. Pero todos estamos manchados por el pecado y estamos en esta humanidad sin excepción bajo el poder del pecado. Ahora, esta gracia común de Dios evita que el ser humano sea un Hitler, un Stalin, porque todos los seres humanos tenemos un tirano en el corazón. Todos tenemos un tirano en el corazón a raíz justamente de la caída de Adán y sus efectos en la humanidad. Pero la gracia común restringe o mantiene a raya la manifestación de la maldad del hombre en su máxima expresión. No sé si han escuchado una frase por ahí que dice que el dinero corrompe, el dinero y el poder corrompen. ¿Cuántos las han escuchado? Bueno, el dinero y el poder no corrompen, simplemente delatan lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que hace. Ponga una persona con mucho dinero o póngala donde hay poder y usted verá su comportamiento. Su comportamiento va a reflejar lo que es antes de tener ese poder y ese dinero. ¿Sí? Entonces, el dinero y el poder no corrompen, es simplemente sacan a la luz lo que ya está en el corazón y veremos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo hablando sobre eso. Ahora bien, el término depravación total es engañoso porque sugiere que el ser humano tiene una condición moral de absoluta depravación. Por eso el doctor Alcides Sproul propone que se le llame corrupción radical del hombre en lugar de depravación total. Suena como más específico, podríamos decir que es como que más entendible en el sentido de que no dice que el hombre es malo como pudiera ser, sino que da a la raíz del problema. Sin embargo, la doctrina de la depravación total no enseña que el hombre sea tan malvado como podría serlo. O sea, el hombre por naturaleza es malo, pero aún el más malo de todos los seres tiene afecto por algo o por alguien. Por ejemplo, acabamos de mencionar a Hitler. ¿Usted cree que él no tenía afecto positivo hacia su mascota, hacia su perro? Alguien quería, con todo y lo malo que él fue. Muy importante, se debe distinguir el término depravación total con el término depravación absoluta. La depravación total, ya lo dijimos, estudia los efectos del pecado en el hombre, en la humanidad, pero si diríamos, lo confundiríamos con depravación absoluta, diríamos que el ser humano es tan malo en todos sus aspectos. Y no es así, todavía el hombre tiene la imagen de Dios en él, porque fue creado a su imagen, y todavía se ven reflejados ese carácter de la imagen de Dios en el hombre. O sea, aquí los que son madres, ¿quieren a sus hijos? Eso es parte de la imagen del hombre, de Dios en el hombre.
los que son padres igual. Todavía, entonces no hay una absoluta depravación. Cuando decimos total es que cada una de sus áreas ha sido afectada, porque usted como madre y como padre pues, va a cometer errores hacia sus hijos. Y eso es justamente por eso. Entonces, ya que la depravación total se refiere al efecto del pecado, como ya dijimos, y la corrupción en toda la persona, es decir, ha sufrido una corrupción que impregna a toda persona. Entonces, el pecado afecta al ser humano en los aspectos como son el cuerpo, el alma, la voluntad, que es esclava al pecado, y otras áreas allí. Bien, ¿comentario hasta ahora? ¿Todo entendible? Ok, ahora sí vamos a ver 5 versículos donde nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la depravación total o la corrupción radical. El primero de ellos es Mateo 15, 17 al 20. Mateo 15, voy a hacer el cambio de jugador por aquí. 17 al 20. Ahí el contexto de ese pasaje es que Jesús, porque los discípulos habían acabado de comer y no se habían lavado las manos. Y vinieron unos fariseos y les preguntaron por qué sus discípulos no se lavaban las manos, y con ello quebrantaban la tradición de los ancianos, porque ellos decían que nadie debía comer sin antes lavarse las manos, y eso desde el punto de vista higiénico tiene su motivación correcta, pero ellos lo hacían, ya lo llevaron al extremo de hacerlo algo como religioso, algo que hacía la diferencia entre ser puro e impuro. Hasta ese nivel lo llevaron. Entonces, dice Mateo 17 Mateo 15 del 17 al 20 de la manera siguiente: ¿no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado a la letrina? Porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Como ya le decía, el contexto era ese, que los fariseos vieron a los discípulos sin comer sin lavarse las manos, y yo decía que bueno, que eso contamina al hombre sin lavarse las manos, dándole poder a algo inanimado que no tiene poder. Entonces Jesucristo le dijo: lo que el hombre consume va a la letrina, es decir, cuando vamos a hacer el 1 o el 2, o ambos. Hasta ahí llega. Pero eso no tiene poder sobre los afectos del hombre, como es el pecado. O sea, el alimento no hace la diferencia entre pecar o no pecar. De hecho, Pablo se lo hizo a las Colosenses, que abstenerse de alimentos tiene buena reputación en cuanto a culto voluntario, pero al final del día eso no puede combatir los apetitos del hombre. Al final del día. Y Jesucristo lo dijo bien claro, pero Jesucristo dio una palabra muy certera. En el 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Corazón para un judío era la esencia del ser. Hay una palabra latina que se deriva de allí, que es núcleo. O sea, el núcleo es la médula, la esencia de algo. Del corazón sale. Entonces, ¿de dónde viene lo mal que hace el hombre, que Jesucristo dijo a los siguientes versículos? Del interior del corazón. Esa es la fuente del pecado en sí. La fuente del pecado, el corazón en el hombre. De hecho, Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová, dice en el versículo siguiente, que escudriña la mente y el corazón del hombre. Entonces, lo que corrompe al hombre es su depravado y malvado corazón. Jesús está diciendo que el problema del hombre no es solo su pecado actual. El hombre ciertamente será castigado por su pecado actual. Hay un problema más radical en el hombre. ¿Cuál es la raíz de donde surgen todas estas manifestaciones de pecado? La respuesta es del corazón del hombre, que es corrupto. Ok. En Génesis 6, Dios ve la intención del corazón del hombre y dice la Biblia que era de continuo
solamente el mal. Esa es la tendencia del hombre. Ahora, ¿por qué el hombre quiere pecar? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? ¿Por qué el hombre peca? Porque su corazón está corrompido, está corrupto. El hombre no peca, no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Creo que en el español se le llama adjetivo. Es significa la razón de ser o lo que realmente es el sujeto. O sea, entonces nosotros pecamos o no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es la esencia del ser humano. Jesús no habla del corazón del hombre como algo bueno, noble, íntegro, recto, temeroso de Dios. No, el corazón del hombre es una masa de corrupción. La corrupción del hombre ya está en su nacimiento, como dice el Salmo 51, la palabra de David: he aquí en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. O sea, desde el mismo vientre ya vengo con el ADN del pecado. Entonces el pecado no es algo periférico, algo que está alrededor en el hombre, sino que está en su interior. Eso es el pecado. El pecado no es lo que está afuera, sino lo que hay en él. Bien, ¿preguntas? Segundo versículo, Lucas 11, del 11 al 13. Segundo versículo donde nuestro Señor Jesús habló de la depravación total. Lucas 11, del 11 al 13. Aquí Jesucristo está hablando de la oración del Padre Nuestro y le dice: cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué más sigue diciendo el Padre Nuestro? No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Entonces en el versículo 11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si pescado en lugar, ¿bueno? Ya va. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Jesucristo está aquí diciendo que si al hombre, a pesar de ser malo, de dar buenas dádivas a sus hijos, lo que decíamos hace unos minutos, de los que son padres y madres aquí, han tenido afectos naturales buenos hacia sus hijos, a pesar de la corrupción que hay del ser humano. Algunos de los que nos adversan utilizan el texto 13 y dicen: ya ves que el hombre sí puede hacer algo bueno, porque enfatizan cuando Jesús dice que saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, pero se olvidan de que primero dijo siendo malos. Jesús está diciendo que sus discípulos, a excepción de Judas, a pesar de ser regenerados, tienen un corazón corrupto, y esto es lo que pasa en todos los creyentes. En nosotros hay una guerra civil, una constante lucha interna entre nosotros. Así como un conflicto interno de un país se denomina guerra civil, el cristiano tiene su propia guerra civil contra sus malos deseos, contra sus afectos engañosos. En los creyentes el pecado sigue manifestándose. Esto no quiere decir que el hombre no pueda hacer buenas obras socialmente hablando, ¿no? Aunque las obras de beneficencia, aquí lo acaba de decir, pero eso no quita de que haya un problema en el hombre, que es la corrupción del ser humano. Lutero dijo una frase: somos simultáneamente justos y pecadores. Somos simultáneamente justos y pecadores. Ante Dios hemos sido hechos justos, pero todavía batallamos con una naturaleza caída. Entonces somos justos y pecadores a la vez. Pregúntate acá. Bien, tercer versículo. Evangelio de Juan capítulo 3. Aquí vamos a Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a leer los versículos 3
6 y 19. 3, 6 y 19. El 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y finalmente el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Primero Jesús nos dice que es necesario nacer de nuevo, luego nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, diciendo que el acto del nacimiento es irreversible, ya sea en la carne, ya sea del espíritu. Y finalmente en el 19 nos da la razón de por qué la luz vino al mundo y fue rechazada por los hombres, porque amaron más las tinieblas que la luz. Todo ser humano va a responder en última instancia al deseo más grande que tiene en su corazón. El hombre no regenerado va a responder siempre conforme a pecado. En el caso del cristiano va a responder según el deseo que más, la naturaleza que esté más alimentada. Si es lo espiritual, vamos a responder a no querer ofender a Dios. Si es en lo natural, pues, en lo carnal, ese es el deseo que se va a imperar en el cristiano. Por eso lo de la guerra civil. Hay una lucha. Entonces los simpatizantes de Jesús están bajo el poder del pecado. Nicodemo no entendía lo que Jesús decía porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Eso lo veremos cuando veamos la incapacidad total. Ok. Esto demuestra que también se debe evangelizar a los judíos, porque Jesús está hablando con un judío. Y Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. O sea, todos tienen que pasar por allí. Todos deben nacer de nuevo. No hay un plan, una salvación, un plan A para los judíos y una salvación, un plan B para los gentiles, no. Todos son salvos en Cristo. Pablo le dice a Timoteo que porque no hay otro nombre dado al cielo bajo la sombra, perdón, eso lo dijo Pedro, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo está diciendo Pedro en el capítulo 4 de Hechos, cuando la sanación del cojo. Y Pablo le dice a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, tanto judíos como gentiles necesitan de Cristo para ser salvos. No hay un plan B. ¿Pregunta? Cuarto versículo, Juan 5:40. Y este es un versículo que le han querido dar la vuelta para decir, no, mira, sí, el hombre puede rechazar a Cristo y no obrar conforme a lo que le llama. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay un sermón de Carlos Spurgeon donde explica Juan 5:40. Cuando tengan la oportunidad de verlo, el sermón se llama El libre albedrío, un esclavo. El sermón de Carlos Spurgeon. Entonces los pecadores siguen teniendo voluntad, siguen teniendo la voluntad, pero no es Adán y Eva no es que Adán y Eva hayan perdido su voluntad en la caída. Lo que sucede es que después de la caída el hombre tiene su voluntad bajo el poder del pecado, es esclavo. Por tanto, la voluntad del hombre únicamente desea lo malo, no quiere buscar la gloria de Dios, y por eso Jesús dice, no queréis venir a mí. Entonces, como le decía, lo que nos apresan dice, no, que en ese texto dice que el hombre tiene la facultad, la voluntad, el poder para decirle no a Cristo, pero se olvidan de que el versículo termina diciendo, y no queréis para que tengáis vida. Si hay algo que el hombre le teme es a la muerte, ¿es o no es? Y si Cristo le ofrece la vida eterna, entonces ¿por qué el hombre no acude a Cristo? Jesucristo lo dice, no quieren venir a mí para que tengáis vida. Esa expresión no quiere, primero destaca que el hombre no tiene el poder, y segundo, responde conforme a su condición pecaminosa. No quiere venir a Cristo, como leímos en Juan 3:19. La condenación vino al mundo, o sea, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, los hombres en general.
judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Y de dónde vienen esas obras? Del corazón, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. De allí vienen. Entonces, al final del día, el hombre no quiere venir a Cristo para que tenga vida en él. Entonces, los enemigos de Dios o el hombre no es un robot, no es una máquina, no es hecho de madera, de piedra. El hombre tiene voluntad, pero su voluntad no es libre, porque la voluntad no puede desear la gloria de Dios, es decir, la voluntad del hombre. Su voluntad está esclavizada, como lo dijo Lutero en su libro La esclavitud de la voluntad humana. O sea, el libre albedrío es esclavo al pecado. El pecador tiene voluntad, pero es una voluntad que está metida como en una jaula. Y esa jaula es el pecado. El hombre tiene voluntad de movimiento. Yo puedo decir qué ponerme, qué comer, a dónde ir, a dónde caminar. Pero en mi plano material, en lo espiritual, estoy inhabilitado, estoy imposibilitado para querer lo que Dios quiere. Tiene que suceder una obra de gracia en el ser humano para que él responda y le diga sí a Cristo y quiera tener vida en él. Entonces, ¿tienen los pecadores voluntad? La respuesta es sí, pero su voluntad es corrupta y se deleita en el pecado. Una vez más, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El ejemplo de un murciélago nos puede ejemplificar mucho lo que significa eso. Usted toma un murciélago y lo que está en una oscuridad y lo quiere iluminar, él va a reaccionar de una manera extraña a la luz, porque su ambiente, su hábitat es la oscuridad. Si usted le pone un bombillo a un murciélago, lo puede matar. O sea, tendría que cambiar su naturaleza de murciélago para que él desee estar en la luz. Del resto no va a estar. El mismo ejemplo se puede poner con el cerdo. El cerdo usted lo puede bañar, lo puede bañar bañadito, pero al final se va a revolcar apenas pueda en la sociedad. Tendría que cambiar la